En este video de ICFES Fundamentos tocaremos dos temas muy importantes. Uno de ellos es el de tabla periódica y el otro es de distribución o configuración electrónica. Ambos temas se encuentran estrechamente relacionados y lo vamos a ver en nuestro video. Iniciemos por el concepto de tabla periódica. En esencia, la tabla periódica es un cuadro que recoge a los elementos químicos naturales y aquellos que han sido sintetizados en un laboratorio y han sido organizados de acuerdo a la ley periódica, recordando que esta ley establece que los elementos han sido organizados en orden ascendente de sus números atómicos, debido a que de esta manera se observa el cambio en sus propiedades físicas y químicas. Respecto a la tabla periódica vamos a reconocer algunos conceptos fundamentales como son los siguientes. Tenemos el concepto de periodo, el cual está representado por los números que aparecen al lado izquierda de nuestras tablas, que va hasta 7. Los periodos nos representan el número de niveles que presenta cada átomo o elemento respectivo. Hasta el momento se conoce un máximo de 7 niveles, es decir que los periodos entonces son de forma horizontal y son 7. Hay otro concepto que es el concepto de grupos, que son estos numeritos que aparecen aquí encima, que pueden ser del 1 al 18 o en números romanos, acompañados por dos literales, ya sea A o B, recordando que estas dos columnas iniciales, el 1A y el 2A, así como las que empiezan desde el 3A hasta el 8A, se conocen como elementos representativos, y todos los que aparecen en estas columnas que vemos acá serían categorizados como grupos B o elementos de transición. Adicionalmente tenemos otra notación, que es esta distribución de acuerdo a unas características, como son si son metales, no metales, metaloides, gases nobles. Vamos a mirarlo. Los de color azul básicamente son considerados metales, excepto el hidrógeno, que por número atómico pues aparece allí, pero el hidrógeno es un no metal. Todos estos azulitos son metales y el hidrógeno sería un no metal. Aquí continuamos con los otros no metales, que es un grupo pequeño, y esa transición entre los metales y los no metales, que ven aquí en color verde, suele conocerse como metaloides o semimetales. Y finalmente tenemos el grupo 8A, conocido como el grupo de los gases nobles. En esencia son las principales familias que vemos en nuestra tabla periódica. Vamos a analizar todo este tema a partir de dos ejemplos, del sodio y el cloro. Recordando entonces la anterior explicación, pues podemos observar para cada uno de esos elementos esas características que hemos analizado. En el caso del sodio tenemos que tiene como número atómico 11, este numerito que vemos aquí grande. También nos reportan el símbolo, el nombre y la masa atómica. El sodio, por estar ubicado en este lugar, pues es un metal, estaría en el periodo 3, grupo 1A. En el caso del cloro, tenemos que su número atómico es 17, es un no metal por su ubicación en esta zona y estaría ubicado entonces en el periodo 3, grupo 7A de nuestra tabla periódica. Veamos ahora entonces el concepto de distribución o configuración electrónica. En esencia, la configuración electrónica me muestra la manera en que se encuentran distribuidos los electrones en un átomo, más precisamente en los orbitales atómicos. Este tema tiene un subtema conocido como números cuánticos, que no tocaremos en este caso por tiempo y por, digamos, cierta complejidad, pero si se quiere entender de fondo de dónde sale el concepto y los elementos de la distribución electrónica, debe remitirse o estudiarse este tema de números cuánticos. Por ahora lo vamos a hacer de una manera muy simple, pero que se pueda entender para poder abarcar nuestra temática de distribución electrónica. Teniendo en cuenta todo ese concepto, analicemos este esquema que es muy familiar, donde se recoge los principales elementos de la configuración electrónica, que lo vamos a analizar de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el 2S2. Vamos a entender qué significan esos números y esas letras que aparecen allí y que también aparecen en nuestra diagrama de distribución electrónica, para poder explicar también este segundo esquema. Ese primer numerito que aparece en negro representa lo que se conoce como el nivel. Esta letra que tenemos acá en amarillo, que puede ser OS, PD o F, recibe el nombre de subnivel,
Y este que vemos allí en color azul es el número de electrones que hay en ese nivel y subnivel respectivo. Aquí podemos ver algunos datos y ya los podemos interpretar de acuerdo a este análisis. Tenemos entonces un máximo de 7 niveles, recordando el tema de tabla periódica, donde los niveles representan los periodos. Ahí está la relación de esos dos conceptos. De acuerdo a la cantidad de niveles que tenga un elemento, pues va a estar ubicado en un determinado periodo. Tenemos entonces las letras que representan los subniveles, que pueden ser S, P, D o F, y de acuerdo a eso también tenemos cuántos electrones puede haber como máximo en cada uno de esos subniveles. En el caso del S es muy importante recordar que solo tiene un máximo para 2, en el caso del P un máximo para 6 electrones, en el caso del D un máximo para 10 y en el caso del F un máximo de 14. Allí también es muy importante relacionarlo con este otro esquema. Este de pronto no es tan evidente el aumento. Este esquema se lee y lo vamos a ver con los ejemplos del cloro y el sodio. Desde este inicio hasta la flecha, luego vuelvo y empiezo acá en este extremo hasta la flecha y así me voy yendo en aumento de energía. Aquí no se ve muy evidente, pero si analizo esta otra gráfica, podemos ver que el 1S presenta menor energía, luego sigue el 2S, luego el 2P, luego el 3S y así sucesivamente. Esto es muy importante porque me permite entender que de acuerdo a este aumento en cada uno de los niveles, pues los electrones van a presentar mayor energía. Y eso es muy importante para entender el tema de reacciones químicas. Hasta ahora, entonces tenemos esos conceptos para distribución electrónica. Veamos algunos ejemplos. Nuestro primer elemento a ser analizado va a ser el sodio, como lo habíamos tomado en nuestra tabla periódica. Número atómico 11, símbolo Na, allí está, aquí hace referencia como elemento, y su masa atómica. Tenemos de un tema que ya también analizamos en otro video, conocido como, o que dimos el nombre de el átomo, donde analizamos lo que era número atómico, número de protones, número de electrones, entre otros conceptos que les recomiendo que también lo vean. Recuerden que esta Z representa el número atómico, o sea, este número grandecito que aparece en cada recuadro de cada elemento. Ese número atómico representa o es equivalente al número de protones que tiene en el núcleo de ese elemento y de igual manera es equivalente al número de electrones totales que presenta dicho elemento. En este caso, al tener el sodio un número atómico de 11, todos estos valores van a ser equivalentes a 11, es decir, número atómico 11, número de protones en el núcleo 11 y número de electrones totales en la periferia 11. Este dato es muy importante porque es el número de electrones que necesitamos distribuir de acuerdo al diagrama analizado anteriormente. Veamos de qué manera. Tenemos en nuestro diagrama, vamos a empezarlo a leer, y necesitamos distribuir 11 electrones totales. Es decir, que cuando empecemos a hacer este proceso en nuestro esquema, debemos llegar hasta una suma de 11 electrones. Miremoslo paso a paso. Tenemos en nuestro diagrama que el primer número que aparece es el 1s2. Aquí lo tenemos, 1s2, que significa que hasta el momento llevamos 2 electrones y debemos llegar hasta 11. Vamos a seguir. Recuerden que esto se lee de este punto hasta este extremo de la flecha, luego vuelvo a inicio acá, en este inicio de la flecha, hasta terminar la flecha. Inicio acá y termino acá, inicio acá y termino acá. Es la forma correcta de leer este esquema. Sigamos. Entonces tenemos el 1s2, sigo aquí, encontraría el 2s2, efectivamente, llevaría en este total 2 más 2, 4 electrones, debo llegar hasta 11, entonces inicio aquí, encuentro el 2p, 6, ahí tendríamos en total 10 y nos faltaría ¿cuántos para llegar a 11? Solo uno. Yo sé que aquí aparece un 2, pero usted debe colocar la cantidad de electrones necesarios siempre y cuando no sobrepase el valor que aparece en estos superíndices. O sea que en este caso yo puedo colocar el 3s1 porque solo necesito o requiero de un electrón más para ajustar en total 11 electrones. Ahí tenemos entonces lo que se conoce como la distribución electrónica para el átomo de sodio. Hagamos entonces lo mismo para el átomo de cloro. A ver qué ocurre.
Tenemos entonces que el átomo de cloro tiene como número atómico 17, por lo tanto el número de protones en su núcleo va a ser 17 y el número de electrones totales en su periferia va a ser 17. Ahorita vamos a retomarlo de forma gráfica para entender cuando yo hablo del núcleo y hablo de la periferia y hablo de niveles. Retomemos la distribución de la misma manera que lo hicimos para el sodio. Tenemos entonces que debemos llegar a 17 electrones. Aquí tendríamos entonces 1s2, sería el primero, siempre va a ser así, ¿cierto? O sea, este esquema siempre se debe seguir de esta manera. Lo único que va a cambiar, como lo hacía en el caso del sodio, es cuántos electrones necesito. Yo aquí no puedo colocar S3, ¿sí? Porque el máximo que puede tener el S es 2, que es lo que yo les decía, que estas reglas y toda esta deducción sale de los números cuánticos. Lo que yo debo entender en este esquema es que el S máximo puede tener 2, puede tener 1 o 2, pero el máximo es 2. En el caso del P, el máximo es 6, pero puedo tener P5, P4, P3. En el caso del D, el máximo es 10, pero puedo tener D9, D7, D8, D1, de acuerdo a las necesidades. Y de igual manera para el F, para que lo tengamos muy claro. Vamos a seguir entonces. De ahí sigue el 2S2. Perfecto, luego empezamos acá, sigue el 2P6, muy bien, luego sigue el 3S2 y hasta ahí tenemos entonces 4 más 6, 10, 12, ¿sí? Y debemos llegar a 17, entonces vamos acá y seguimos con este, seguiría 3P6, pero como lo dijimos ahorita, solo necesito 5 para poder sumar 17 y por lo tanto quedaría 3P5. Y esta sería la distribución electrónica para el átomo de cloro, que ya los vamos a analizar desde el punto de vista de dibujo del átomo para entender mucho más los conceptos implicados en esto. Para nuestro elemento sodio tenemos esta distribución electrónica que ya hemos deducido y vamos a realizar dos cosas. Primero, el dibujo del átomo, que nos va a quedar de la siguiente manera. El núcleo, ¿cierto? Que lo vimos en ese video sobre el átomo, que va a tener 11 protones, ¿sí? Y también podría deducir a partir de el número másico, cuántos neutrones, les recomiendo el video, y eso sería lo que yo graficaría en el núcleo o que podría colocar, pues así como lo representamos acá con estas partículas. Tenemos entonces este núcleo y en este núcleo tendríamos 11 protones. Después de ese núcleo tenemos entonces que este átomo va a tener 1, 2 y 3 niveles de energía, porque eso es lo que representan estos números grandes. ¿Cómo lo represento? Entonces vamos a representar el primer nivel. Este 1 está representado con esta línea punteadita, este círculo punteadito que estoy dibujando acá. Es nuestro primer nivel. Ahora, en ese primer nivel, que se encuentra el subnivel S, ¿sí? ¿Cuántos electrones tengo? 2, que es lo que en este caso voy a graficar. Lo de los subniveles no lo puedo determinar acá, porque eso es un concepto, una proyección de tipo matemático. Lo importante es analizar en el nivel subnivel cuántos electrones hay, que es lo que estamos haciendo con este diagrama. Entonces tenemos 2 en el primer nivel, entonces yo voy a graficar, en este caso con esferitas, mis 2 electrones que están en el primer nivel. Esto que tengo graficado acá vendría siendo esta partecita que le llamo 1s2. Después de allí sigue el segundo nivel. El segundo nivel se compone del subnivel S con 2 electrones y el subnivel P con 6 electrones. En total en el nivel 2 hay 8 electrones, que es lo que me interesa. Entonces coloco el segundo nivel y voy a dibujar 8 electrones por la suma de 2 más 6, ¿cierto? Que están en el segundo nivel. Entonces voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones en el segundo nivel. Solo nos queda faltando el tercer nivel, que presenta un electrón. Entonces voy a dibujar mi tercer nivel y a ese tercer nivel le voy a colocar un electrón. Observen que mediante este ejemplo sí es mucho más simple entender lo que significa una distribución electrónica, porque yo aquí puedo ver cómo están distribuidos los electrones en un átomo. Es una proyección que simplifica el concepto, ¿sí? Porque pues esto tiene de fondo muchas explicaciones, pero lo que me interesa en este caso es observar
cómo van distribuyéndose los diferentes electrones, por ejemplo en este caso en el átomo de sodio. Y seguidamente yo puedo analizar, a partir de este dibujo del átomo o de esta distribución electrónica, puedo hacer algo que se llama estructura de Lewis, un concepto muy importante en el tema que se conoce como enlace químico y que después se puede entender en el tema de reacciones. Entonces, en el caso de la estructura de Lewis, debo recordar lo siguiente. La estructura de Lewis se construye de la siguiente manera. El símbolo del elemento, en este caso sodio, y debo ubicarle los electrones que aparecen en el último nivel de mi átomo, ¿cierto? Dibujado, o de mi distribución electrónica. En este caso, en el último nivel del sodio tiene un electrón, en el último nivel del sodio tiene un electrón, entonces yo le dibujo un solo puntico. ¿Por qué? Porque esta estructura de Lewis me recuerda que se dibuja el símbolo del elemento y se rodea de los electrones que hay en el último nivel o nivel de valencia. Por eso este electrón se conoce como electrón de valencia. El sodio solo tiene un electroncito de valencia y esto va a ser muy esencial cuando expliquemos el tema de enlace químico y de reacciones químicas. De forma similar para el átomo de cloro tenemos lo siguiente. Esta fue la distribución electrónica que hemos deducido. Vamos a hacer el dibujo del átomo. Hacemos su núcleo, que ya sabemos que va a contener 17 protones. También podría deducir los neutrones. Tenemos el primer nivel, donde en el primer nivel aparecen 2 electrones. Allí los dibujo. Tenemos un segundo nivel, que sumamos 2 más 6, nos daría en el segundo nivel 8 electrones. Hasta ahí es exactamente igual al átomo de sodio. Y finalmente, donde tenemos la diferencia con respecto al átomo de sodio, es en el tercer nivel, donde su suma daría 2 y 5, nos daría 7 electrones en total en este último nivel. De manera similar, podemos hacer la estructura de Lewis. Tomamos el símbolo del elemento y lo vamos a rodear de los electrones que están en ese último nivel, o electrones de valencia, que en este caso, pues si yo hago el conteo acá, nos da 7, o si lo miro acá, en el último nivel que es 3, tengo la suma de 2 más 5, me daría 7 electrones. Y allí tenemos entonces la estructura de Lewis para el átomo de cloro.